Hemos desarrollado largamente hasta el momento la teología del Apocalipsis en torno al concepto de Dios como rector de la historia, único soberano, y al Cordero mártir, su Hijo. Nos podemos preguntar ahora si también el Apocalipsis habla del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tal va a ser el argumento de esta nueva conferencia. Ante todo, algunos datos. Comparadas con las referencias a Dios y a Cristo que hay en el Apocalipsis, las que tienen por objeto al Espíritu Santo son muchas menos. Pero sería un grosero error concluir de ahí que el Espíritu no tiene importancia en el libro. Al contrario, juega un papel esencial en la divina actividad en orden a establecer el reino de Dios en el mundo. Las referencias al Espíritu se encuadran en dos categorías principales. Las que se refieren a los 7 espíritus, expresión que aparece numerosas veces, y las que se refieren al Espíritu a secas. Los 7 espíritus son parte del universo simbólico del Apocalipsis. Tenemos 4 referencias a ellos en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. 4 es el número que simboliza el mundo, lo he dicho en alguna de las conferencias anteriores, así como 7 simboliza la totalidad. Los 7 espíritus están estrechamente asociados con el Cordero victorioso. Esto lo vemos en el capítulo 5, versículo 6. Las 4 referencias que acabo de indicar indican que la victoria del Cordero es implementada en el mundo por la totalidad del poder divino. Hay 14 referencias al Espíritu a secas. 7 de ellas entran en una categoría del todo particular, que es en la expresión que se repite en el mensaje a las iglesias y que dice: quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2 de estas citan palabras del mismo Espíritu, a saber, dice el Espíritu, y a continuación está lo que el Espíritu dice, ¿no? Esto lo encontramos, esta expresión, en el capítulo 14, versículo 13, y el capítulo 22, versículo 17. Finalmente, una mención corresponde a una frase del todo particular y muy importante en el Apocalipsis, que es el espíritu de profecía, que lo encontramos en el capítulo 19, versículo 10, y al cual me voy a referir con un poco más de extensión. La palabra profecía, que es íntimamente ligada con el tema del espíritu, aparece 7 veces, en 1.3, 11.6, 19.10, 22, versículos 7, 10, 18 y 19. El último capítulo, como vemos, entonces aparece varias veces. Vamos a ir entonces por parte. En primer lugar, la mención de los 7 espíritus. A veces se ha identificado esta expresión, los 7 espíritus, no con el Espíritu Santo, sino con los 7 principales ángeles, que en la angelología judía están en la presencia de Dios en el cielo. Por ejemplo, el ángel Rafael, cuando se revela a Tobit y su familia en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 15, le dice precisamente así: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes ante el trono de Dios y tienen entrada en la gloria de Dios. Pero el mismo libro del Apocalipsis se refiere a estos 7 ángeles en el capítulo 8, versículo 2, en términos que difieren mucho de esta expresión, los 7 espíritus. Más aún, aunque el término espíritu podría ciertamente ser usado para los ángeles, y así aparece, por ejemplo, con mucha frecuencia en los rollos del Mar Muerto, literatura por lo tanto extrabíblica, rara vez se usa con este sentido en la literatura cristiana primitiva y nunca en el Apocalipsis. Por tanto, entonces hay que buscar esta referencia a los 7 espíritus en otro lugar. Deberían entenderse como un símbolo del Espíritu Divino que Juan ha elegido basándose en la exégesis que él hace del pasaje del libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 14. Este es un pasaje
que está detrás de muchas imágenes que utiliza San Juan. No solo detrás de las 4 referencias que ya indiqué hace unos momentos, que se refieren a los 7 espíritus, sino también detrás de la descripción de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, al cual me referí en detalle en una de las conferencias anteriores. Este pasaje de Zacarías capítulo 4 parece haber sido el clave del Antiguo Testamento para la comprensión de San Juan sobre el rol del Espíritu en la actividad divina en el mundo. O sea, el Espíritu Santo actuando en el mundo se basa en gran parte en esta visión, que es una visión, por otro lado, complicada, oscura, si no se hace una exégesis muy profunda y si no se tienen muchos conocimientos, ¿no? Zacarías, ¿qué es lo que ve en esa visión? Zacarías ve un candelabro todo de oro, con un vaso encima y sus 7 lámparas, y 7 tubos desde las lámparas al vaso que está encima. Además, ve 2 ramos de olivos a sus lados, uno a la derecha del vaso y otro a la izquierda. El motivo de la singular importancia que San Juan da a esta visión tan oscura del profeta probablemente radique en la frase con la que el profeta cierra la visión y que Juan puede haber entendido como mensaje central de la visión de Zacarías. Dice así en el versículo 6 del capítulo 4 de Zacarías: no cuentan el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. Esta afirmación puede bien ser la respuesta a la pregunta obvia que surge en el Apocalipsis y de la cual me he referido en la primera conferencia, dado el en apariencia irresistible poder que tiene la bestia, es decir, los poderes mundanos en rebelión contra Dios, ¿no? Y que nos hacen a nosotros de alguna manera angustiarnos y preguntarnos cómo será posible vencer un poder tan inmenso, ¿no? Justamente entonces Juan encuentra en esta expresión de Zacarías una suerte de respuesta, ¿no? De qué modo se va a establecer entonces la voluntad de Dios en este mundo. Zacarías le indica que no va a ser con una violencia semejante, opuesta, pero del mismo tipo a la que tiene la bestia, el poder mundano, el poder terreno, sino solamente por el Espíritu Divino. Vuelvo a repetir esa magnífica frase: no cuenta ni el valor ni la fuerza. En definitiva, no cuenta lo que es humano, ¿no? Muy bueno, extraordinario, pero en este caso completamente desproporcionado. No cuenta ni el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice el Señor. Zacarías identifica estas lámparas que él ve con los ojos de Dios. Sigue diciendo su profecía: estos 7 son los ojos, estas 7 lámparas son los ojos de Yahvé que recorren toda la tierra. En su visión, Juan también ve 7 lámparas ardiendo ante el trono divino y las identifica también con los 7 espíritus. Por eso en la visión de Zacarías vemos que es la que está detrás de todas estas descripciones, aunque Juan tiene una enorme libertad para adaptar las imágenes del Antiguo Testamento, ¿no? En el capítulo Apocalipsis ahora, capítulo 4, versículo 5 dice, recuerden, capítulo 4 es la visión del trono, capítulo 5 el Cordero es presentado también en esa visión del trono. Capítulo 4, versículo 5. Salían del trono relámpagos y voces y truenos y 7 lámparas de fuego ardían delante del trono, que eran los 7 espíritus de Dios, ¿no? Como el santuario celeste es el modelo del terreno, estas 7 lámparas que ve Juan ante el trono divino son el modelo según el cual Dios manda a Moisés poner 7 lámparas en el santuario terrenal. Esto lo leemos en Éxodo capítulo 40. Y colocó en él, Moisés, las lámparas como Yahvé se lo había mandado, ¿no? Son pues las lámparas de la visión que después va a tener, después de Moisés, Zacarías, ¿no? Zacarías está viendo entonces el santuario celeste, según el cual modelo Moisés hace el santuario terrestre, ¿no? Como las lámparas ante el trono celestial, los 7 espíritus pertenecen pues al ser divino. Es Dios, es el mismo ser divino.
¿no? Esta es la razón por la que se los menciona en la bendición trinitaria que comenté al comienzo de nuestro curso. Esa bendición, cuando Juan dice, ¿no? Saludos de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, o que está viniendo, de parte de los 7 espíritus y de parte de Jesucristo, ¿no? Esa bendición que dijimos es trinitaria, ¿no? También mencioné en su momento que algunos, ahí esa primera mención de los 7 espíritus dicen que son 7 ángeles, pero está la incoherencia de que son mencionados entre la mención al Padre Todopoderoso, el que se sienta en el trono, aquel que es, que era y que ha de venir. Ahí está esta expresión que después será aplicada a Jesucristo, 2 veces se aplica a Cristo, 2 veces se aplica al Padre. Ahí es aplicada al Padre, después en tercer lugar viene la mención de Cristo propiamente, y en el medio una mención a los ángeles no tiene sentido. Tiene que ser justamente la otra persona divina, el Espíritu Santo, ¿no? Por eso justamente entonces, como digo, como pertenecen al ser divino, para nosotros la tercera persona de la Santísima Trinidad, es que tiene sentido el hecho de que sean mencionados justamente en la visión, en ese saludo trinitario con el cual prácticamente comienza el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que es cuando aparece entonces la visión del Cordero, ese Cordero que es el único que luego será, que es el que va a ser capaz de abrir el rollo, ese rollo donde está la voluntad de Dios escrita y que tiene el que está en el trono. Cuando aparece el Cordero y se lo empieza a describir, los 7 espíritus son mencionados justamente como asociados al Cordero, ¿no? De él, del Cordero, se dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, ¿no? No debemos imaginarnos, bueno, en las representaciones pictóricas que se hace muchas veces del Apocalipsis, especialmente en los maravillosos códices iluminados que tenemos sobre el Apocalipsis, códices sobre todo medievales, muchas veces el Cordero, teniendo en cuenta estos datos que da el libro, viene pintado con 7 cuernos, 7 ojos en torno a su cuerpo, dando la impresión entonces de un ser monstruoso. Pero no es así, porque 7 cuernos no significa 7 cuernos materiales, ni 7 ojos significa que en vez de 2 tenga 7. Significa otra cosa, ¿no? No solamente en el Apocalipsis, en general en la Sagrada Escritura, pero sobre todo en los pasajes que son de tipo apocalíptico, sea de Isaías, sea de Ezequiel, etcétera, de los distintos profetas, ¿no? En Apocalipsis, digo, los ojos de Yahvé son también los ojos del Cordero, ¿no? Los ojos de Yahvé son los ojos del Cordero. Esto se apoya exegéticamente en otro pasaje también de Zacarías, de este profeta que tiene tanto de aporte para el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13 en este caso, allí de donde Juan parece haber tomado una extraña visión de una piedra que tiene justamente 7 ojos para referirla a Cristo y a los 7 ojos, ¿no? Dice así: pues he aquí la piedra que yo he puesto ante Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y labraré yo mismo su escultura, dice Yahvé de los ejércitos, y aquel mismo día quitaré de la tierra la iniquidad. Bueno, es probable, dicen algunos exégetas, que esa visión del Cordero en el Apocalipsis, ¿no?, con los 7 ojos, identifique los 7 espíritus al mismo tiempo con los 7 cuernos y los 7 ojos. O sea, todo es la misma visión, son distintos nombres de la misma realidad. Porque en el Antiguo Testamento, como he dicho, los ojos de Yahvé lo que indican es la habilidad para ver lo que ocurre en el mundo. Por eso tiene 7 ojos, en el sentido de decir, 7 es plenitud, es el que ve todo. Como dice el mismo Evangelio de Cristo, dice, es aquel que escrutaba, sabía lo que había en el corazón del hombre. Es Dios, ¿no? En definitiva, Dios es el que ve toda la habilidad para ver lo que ocurre en el mundo. Pero no solo para ver lo que ocurre en el mundo, porque la visión de Dios no es una visión meramente, digamos así, contemplativa, pasiva, como quien solamente mira, sino que la visión de Dios es una visión que actúa. Ve, pero su ver es un actuar. Por eso es que se completa la expresión o la imagen de los 7 ojos con los 7 cuernos, porque cuerno significa poder, cuerno significa poder. Y por lo tanto entonces
esos 7 ojos del Cordero, esos 7 cuernos del Cordero, ¿no? En definitiva lo que están diciendo es que el Cordero tiene la visión de Dios y tiene el poder de Dios. O sea, como Dios ve todo, escruta, y su visión, como Dios, es una visión poderosa que actúa, que hace, ¿no? Que penetra las cosas y que las puede cambiar, y que tiene un poder que nadie se resiste. Esa es la plenitud del poder. 7, plenitud, cuernos, poder, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros ya lo tenemos en el Antiguo Testamento, pasajes que nos muestran justamente esto. Por ejemplo, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, tenemos la reprimenda que el profeta Hananí le hace al rey Asa por haberse apoyado en el rey de Siria en un momento de peligro, en vez de hacerlo en Dios, como le decía el profeta. Confía en Dios, y el otro tiene miedo. O sea, bueno, sí, Dios, pero ¿dónde están los soldados de Dios? Entonces va y le pide ayuda al rey de Siria, lo cual le traerá después consecuencias desgraciadas para él. Entonces le dice, ¿no? Lo reprende diciéndole, pues no has confiado en Dios. Dice, pues Dios tiene Yahvé sus ojos por toda la tierra, para sostener a quienes tienen para con él corazón perfecto. Tiene ojos, ¿no? Ojos para sostener, por lo tanto no son ojos solamente que ven lo que ocurre, sino ojos que tienen poder, ¿no? En el Apocalipsis eso se completa justamente con la visión de los cuernos, ¿no? Con la visión de los cuernos. En cambio, justamente como Asa, el rey Asa, se ha apoyado en el rey de Siria sin confiar en Dios, dice, has sobrado en esto insensatamente y desde ahora tendrás guerra, ¿no? Te has metido en una coalición humana, te salvará él en este momento, pero quedarás enganchado en una guerra que no se acabará. Los 7 cuernos y los 7 espíritus se mencionan entonces en la descripción del Cordero, mostrando que tiene visión divina y poder divino. Y aparecen relacionados con el Cordero por primera vez en el capítulo 5, ya dije el capítulo 4 es la visión del trono divino, el capítulo 5 se introduce el Cordero, la visión del Cordero, ¿no? Que será justamente el que abrirá ese rollo, ese contenido con la voluntad de Dios, ¿no? Y la plasmará en la tierra. Esto es entonces en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Representan, por lo tanto, en él el poder de su victoria. Los 7 espíritus, ¿no?, que son mencionados aquí son enviados a toda la tierra para hacer efectiva su victoria a lo ancho del mundo, ¿no? El Espíritu Santo, entonces, en definitiva, si lo traducimos en términos más accesibles a nosotros y a toda la tradición cristiana, el Espíritu Santo es el que desarrollará esa victoria de Cristo en el mundo, en los corazones, en las sociedades, etc., ¿no? Mientras Dios mismo, el que se sienta en el trono, descrito en el capítulo 4, Dios Padre en definitiva, mientras Él mora en el cielo y no todavía en la tierra, como lo hará después de que se instaure el reino de Dios en la tierra, y mientras el Cordero, victorioso por su muerte en la tierra, participa ahora del trono de su Padre en el cielo, porque después de su victoria es elevado y se sienta a la derecha, entonces tenemos al Padre y al Cordero victorioso, al Hijo, los dos en el cielo. Uno en su trono, el otro sentado a su derecha, son los 7 espíritus, ¿no? O este espíritu multiforme, septiforme, como algunos prefieren traducirlo, son ellos, o el espíritu septiforme, es el que representará la presencia y el poder de Dios, de ese Dios del cielo, sobre la tierra, trayendo el reino de Dios al implementar la victoria del Cordero en el mundo, ¿no? Es decir, ¿no?, el reino de Dios es el conquistado por Cristo, es el Espíritu Santo el que hará triunfar justamente la victoria o los frutos de la victoria de Cristo sobre la cruz en el mundo, el que le toca instaurar esto en este mundo. De este modo, la idea que Juan tiene de los 7 espíritus corresponde con mucha amplitud a lo que el cristianismo primitivo considera la relación del Espíritu Santo con Dios Padre y con Cristo como el divino poder que es ahora el Espíritu de Cristo que actúa en el mundo.
Bauckham, entre otros, ve también una relación de los 7 espíritus con los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, que ya he analizado en otra de las conferencias, ¿no? Recordemos entonces que estos 2 testigos es la iglesia martirial. Son 2 porque en realidad el número 2 es el que es lo que hace que un testimonio sea válido. Entonces simplemente es un número arbitrario frente a 2 testigos, son los que tienen que dar testimonio. Entonces simplemente significa la iglesia en su aspecto profético, en su aspecto martirial, ¿no? Pues bien, precisamente entonces también los 7 espíritus tienen relación con estos 2 testigos o la iglesia martirial. No de modo directo, porque en el pasaje del capítulo 11, versículos 3 al 13, que se describe la obra de estos 2 testigos, o en definitiva, como ya expliqué en su momento, de la iglesia martirial, allí no se los menciona, ¿no? Pero sí, por las alusiones que hay en ese capítulo de los 2 testigos, las alusiones a Zacarías capítulo 4. Ahí encontramos en la imagen de los 2 testigos muchísimas de las alusiones de esa imagen que ya mencioné antes, que está detrás de todo este tema de los 2 testigos y de los 7 espíritus, que es la imagen de Zacarías o la visión de Zacarías en el capítulo 4. Allí en esa visión habíamos dicho que frente a esa lámpara misteriosa que ve 2 olivos, los 2 olivos, que son llamados literalmente en ese mismo capítulo los 2 ungidos o los 2 hijos de la unción que están ante el Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. Los 2 testigos del Apocalipsis, a su vez, son presentados en el Apocalipsis como los 2 olivos y los 2 candeleros que están ante el trono del Señor de toda la tierra. Apocalipsis 11:14. O sea, prácticamente es la misma frase de Zacarías, ¿no? Solo que aquí no solamente se dice que son los 2 olivos, sino que se los identifica con los 2 candeleros de San Juan, ¿no? Que Juan ha modificado, es parte de la visión de Zacarías que Juan modifica, pero que conserva modificándola. Debe querer decir que son candeleros que llevan las lámparas, que son los 7 espíritus, aunque haya elegido solo 2 testigos en vez de 7, de acuerdo con los requisitos, como dije antes, para que un testimonio sea válido, es decir, que haya 2 testigos, ¿no? En consecuencia, por eso pone, como ha puesto 2 testigos, pone solamente 2 candeleros. Sin embargo, es claro que los 7 espíritus, o sea, donde estarían de forma indirecta mencionada esa visión, son los que dan a estos 2 testigos el poder del testimonio profético de la iglesia. Es la iglesia entonces como profeta, por eso son presentados como Elías y Moisés, y justamente entonces dan testimonio, y esa fuerza, ese testimonio profético, la profecía siempre está relacionada en la Sagrada Escritura y en particular en el Nuevo Testamento y en particular en el Apocalipsis con justamente con el Espíritu. Por lo tanto, entonces, los 7 espíritus están ahí relacionados en ese sentido. Son los que permiten o los que dan la capacidad de que la iglesia realice una misión profética, es decir, de hablar, de dar testimonio, porque el testimonio que darán es el testimonio de Cristo. Ya dije, el Espíritu es el que desarrollará la victoria de Cristo y por lo tanto la voluntad de Dios Padre en este mundo. Por tanto, entonces, en definitiva, es a través del testimonio profético de los 2 testigos, o como digo, la iglesia que ellos representan, la iglesia martirial y confesora de la fe, que los 7 espíritus son enviados a toda la tierra, ¿no? Los cuernos y los ojos del Cordero, el Cordero entonces que todo lo ve, todo lo puede, son el poder y el discernimiento de sus testigos proféticos, ¿no? En definitiva. De modo semejante, las 7 iglesias que vimos al comienzo, que en esas cartas dirigidas a ellas, ¿no? Y que representan la universalidad de la iglesia, 7 es el número perfecto, ¿no? Las 7 iglesias entonces representan la totalidad de la iglesia a la que va dirigido el mensaje del Apocalipsis, están representadas también en la visión de Zacarías. En la visión de Zacarías como el único candelabro de 7 bocas, ¿no? Y que Juan
va a modificar, en vez de hacer un candelabro con 7 bocas, él verá después 7 candelabros de una boca cada uno, ¿no? En definitiva es lo mismo, un candelabro de 7 brazos dividido en 7 candeleros que responden a cada iglesia, ¿no? Cada una de las iglesias, por eso Cristo, cuando lo ve al comienzo del Apocalipsis, tiene los 7 candeleros que va entregando a cada una de las iglesias de Asia, ¿no? Y que representan ellas la totalidad de la iglesia, ¿no? Esto hace posible así que los 7 espíritus sean expresamente mencionados en conexión con las iglesias, ¿no? El Espíritu es el que es enviado en definitiva a la iglesia. Cristo es llamado en el Apocalipsis capítulo 3 el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Puesto que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, como dice a continuación el texto del Apocalipsis, se insinúa cierta correspondencia entre los 7 espíritus y las 7 iglesias. Pero no es más que una insinuación, porque aún no se ha dicho en qué consiste, a esta altura del Apocalipsis, en qué consiste la conquista que se exige a todas las iglesias. Nosotros sí lo hemos dicho ya en nuestras conferencias anteriores, que es ese testimonio martirial. Solo cuando el rol del testimonio profético que las iglesias deben dar ante el mundo se ha explicado en el capítulo 11, cosa que ya hemos nosotros explicado en conferencias anteriores, esta insinuación que aparece en los primeros capítulos del Apocalipsis va a ser entendida completamente. Los 7 espíritus son enviados a toda la tierra a título de lámparas, de antorchas, de iluminación, ¿no? Por eso los 7 candelabros de oro. Así pues, puede decirse que los 7 espíritus, o si se quiere, el espíritu septiforme, en cuanto poder divino derramado sobre el mundo para implementar la victoria del sacrificio de Cristo, son el poder de la verdad divina. Ellos justamente entonces, ¿en qué sentido implementan la victoria de Cristo? Justamente alentando en aquellos que darán testimonio, la iglesia que da testimonio, ese poder de dar testimonio fiel de la verdad de Dios y de su justicia frente a las idolatrías y a las injusticias del mundo que está bajo el dominio de la bestia. En cuanto poder de la verdad, los 7 espíritus pueden ser representados tanto como ojos, por el discernimiento, la verdad, discernimiento, el conocimiento de todo, como a modo de cuernos por el poder, porque la verdad es el poder, ¿no? La verdad es realmente, por eso Jesucristo dice, la verdad os hará libres, tiene poder incluso de liberarnos de la esclavitud, del error, de la mentira, ¿no? Por eso entonces, como es el testimonio de la verdad en definitiva, las imágenes todas como se van complementando, ¿no? Por eso los ojos, los cuernos, etc. Es instructivo comparar a este respecto los 7 espíritus con su contraparte en la Trinidad satánica. Y aquí vamos a tener algo bastante interesante. Nosotros tenemos entonces la Trinidad divina, por un lado, que es el que se sienta en el trono, el Cordero, y el espíritu septiforme, o los 7 espíritus si se quiere, el espíritu septiforme. Y por otro lado, la parodia de Dios, que es esa Trinidad satánica. El dragón, por un lado, la bestia, que en un momento dado el Apocalipsis justamente irá para engañar a los hombres, la bestia de pronto es herida con una herida que los hombres creen mortal. Y el dragón le da el poder de volver a la vida, una resurrección aparente, ficticia, falsa, ¿no? Y por eso entonces todos frente a ese aparente milagro, ese prodigio falso, es que se someten ante él, porque es alguien que puede incluso morir y volver a la vida, ¿no? Es todo un remedio evidentemente de la resurrección de Cristo, ¿no? Y luego tenemos también al profeta. Ahora bien, entonces nosotros tenemos una Trinidad, la Trinidad verdadera y una Trinidad satánica, ¿no? Podríamos nosotros entonces tratar de buscar a qué se contrapone. Pues bien, al que se sienta en el trono se contrapone el dragón, ¿no? Se contrapone el dragón. A Cristo, que es el que él mismo se presenta como el que estaba muerto y ahora he vuelto a la vida, se contrapone la bestia, la cual ha sido falsamente herida de una herida mortal y entonces falsamente, evidentemente, curada. O sea, es representada como también alguien que vuelve a la vida. Y deberíamos entonces nosotros decir a los 7 espíritus, entonces, quién es el que quién es
el que se le opone a los 7 espíritus. Entonces uno tendría que esperar que la oposición fuese justamente respecto del falso profeta. El falso profeta. Justamente el profeta es el poder religioso pervertido, que es el que apoyará justamente con su poder de persuasión, su poder religioso corrompido, hará idolatrar justamente a la bestia. Sin embargo, no ocurre esto, ¿no? O sea, el falso profeta no se contrapone en el Apocalipsis a los 7 espíritus, sino a quien se contrapone es a los 2 testigos, o sea, a la iglesia martirial, la iglesia que da testimonio, ¿no? No es una falsa correspondencia, porque justamente los 7 espíritus son los que alientan a esa iglesia martirial. En definitiva, el falso profeta sí se opone a los 7 espíritus, pero no a los 7 espíritus en sí mismos, sino a los 7 espíritus que son los que vigorizan, los que dan la capacidad a los mártires de dar testimonio. Los mártires, los confesores de la fe, los defensores de la ortodoxia, actúan movidos por el Espíritu. Entonces, justamente el falso profeta, la manera de contraponerse, de combatir de alguna manera, de hacer la parodia del espíritu septiforme, es oponerse a la iglesia martirial, que es la que es movida, en definitiva, movida con ese poder del Espíritu. Serán esos 7 espíritus entonces los que mueven a la iglesia, dando un testimonio, sobre todo a través de su sufrimiento, a través de su martirio, a través de su confesión dolorosa de la fe, las que terminarán realizando la victoria divina en el mundo. Se cumple así entonces esa expresión que decíamos que Juan encuentra en la visión de Zacarías, que es la expresión que cierra la visión de Zacarías y que para Juan de alguna manera condensa la respuesta a la angustiosa pregunta que los hombres se hacen en este mundo. Vuelvo a repetirla, entonces Dios responde en Zacarías, Juan toma esa idea de fondo, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, es que impondré la victoria. Los 7 espíritus entonces representan la plenitud del Espíritu Divino en relación a Dios, a Cristo y a la misión de la Iglesia en el mundo. Esto es lo que distingue las referencias a los 7 espíritus de las otras referencias que mencioné al principio y que dije que es del Espíritu a secas. Teníamos entonces las referencias al Espíritu divididas en 2 grupos grandes. Una, las referidas a los 7 espíritus, al Espíritu septiforme, entonces, ¿qué? Es el Espíritu actuando en el mundo, de alguna manera plasmando la victoria del Cordero en la historia de este mundo. Y luego tenemos la otra línea de referencias cuando se menciona el Espíritu a secas. El Espíritu a secas. Este último, la expresión Espíritu así a secas, sin ningún predicado, se refiere a la actividad del Espíritu a través de los profetas cristianos dentro de las iglesias. Por lo tanto, entonces, cuando se menciona, dicho de otra manera, los 7 espíritus es el Espíritu Santo actuando en la historia. Cuando se menciona el Espíritu a secas, es en cambio el Espíritu actuando en los profetas. Hay 14 referencias en el Apocalipsis al Espíritu a secas y todas ellas conciernen de distintas maneras la inspiración del Espíritu sobre la profecía de Juan o sobre el libro del Apocalipsis. Solo en uno de los casos, el capítulo 19, versículo 10, se hace una referencia más amplia a la profecía cristiana en general, que examinaré más adelante. Es esa expresión, espíritu de profecías. Hay 4 referencias que aluden aparentemente al espíritu del vidente, este espíritu a secas. 4, algunos se inclinan a pensar que está refiriéndose no al Espíritu Santo, sino al espíritu del vidente, el espíritu de Juan, o más bien a un éxtasis, ¿no? Sin embargo, esas mismas expresiones que algunos toman como referidas al espíritu de Juan, Juan que es llevado en espíritu, en su espíritu, ¿no? En un éxtasis,
Algunos autores, como Vaughan, a quien estoy siguiendo aquí, sostienen que también ellas se refieren al Espíritu Santo. Dos de estas dicen que Juan fue arrebatado en espíritu, ¿no? Pero Vaughan traduce esta expresión, fue arrebatado en el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es el que lo arrebata, ¿no? La Biblia de Jerusalén, en cambio, lo traduce en éxtasis, o sea, haciendo referencia aquí, el Espíritu es el Espíritu de Juan, es el alma de Juan, en un rapto espiritual. Dos veces dice el texto que lo llevó en espíritu. Esto está en el capítulo 17 y en el capítulo 21, pero nuevamente estas dos expresiones, Vaughan vuelve a traducirlas, fue llevado en el Espíritu, o sea, el Espíritu es el que lo lleva, el Espíritu Santo. La tesis de Vaughan entonces es que nosotros todas las veces que aparece la expresión espíritu a secas, no se refiere ninguna de ellas al Espíritu de Juan, sino son siempre el Espíritu Santo actuando en el profeta, Y es para apoyar esa tesis suya, él dice que esa es la manera en que suele expresarse en visiones parecidas, por ejemplo, el libro de Ezequiel, cuando es llevado por el Espíritu el profeta a Jerusalén, no es solamente llevado en un éxtasis, sino llevado por el Espíritu propiamente, o es el actor principal de ese éxtasis. En Ezequiel lo tenemos en el capítulo 3 varias veces, en el capítulo 8, en el capítulo 11, en el capítulo 37, en el capítulo 43. Y después tenemos en varios de los libros apocalípticos extrabíblicos, en el segundo libro de Baruch, en el pastor de Hermas, en Flavio Josefo, en Eusebio, referencias que ellos traen de otros libros. Lo que señala Vaughan es todas las veces que aparece esto, estos autores no se refieren al espíritu humano que entra en éxtasis, sino al Espíritu Santo que arrebata el espíritu humano, ¿no? Vaughan se apoya en que precisamente los textos de Apocalipsis, donde dice que el vidente fue arrebatado, transportación en el espíritu, ya dije capítulo 17 y capítulo 21, se basan en una fórmula común de Ezequiel, del capítulo 3 de Ezequiel, que es el profeta del Antiguo Testamento sobre el cual Juan ha moldeado más el relato de sus propias experiencias visionarias, ¿no? Y aquí Ezequiel, en esas expresiones, no se refiere a su espíritu, sino a la acción del Espíritu Divino, que es el que viene a arrebatarlo. ¿Bien? Ciertamente que lo que dice Vaughan, entonces que todas las veces que la palabra espíritu a secas viene referida en el Apocalipsis, se refieren siempre a la acción del Espíritu Santo, tiene sentido, lo que dice él tiene sentido, ¿no? Porque ciertamente tanto me llevó al desierto en espíritu, como me llevó al desierto en el espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo como un águila que lo lleva al desierto, son traducciones posibles de la expresión griega en pneumati, que es la que aparece allí, como lo reconoce, por ejemplo, un filólogo como Pérez Milios, quien dice así: sin duda la expresión es difícil de interpretar por cuanto puede asignarse tanto al Espíritu de Juan como al Espíritu Santo. El texto griego expresa un estado al que Juan llegó que se podría expresar como bienestar en el Espíritu. Sin duda puede aplicarse estar en el Espíritu Santo, ya que toda la profecía procede del Espíritu. Pérez Millos personalmente se inclina a traducirlo como éxtasis, como hace la Biblia de Jerusalén, ¿no? Y no tanto en el Espíritu Santo, pero reconoce que tiene razón todos aquellos exégetas, entre ellos Vaughan, a quien he seguido aquí, que lo aplican entonces principalmente referido al Espíritu Santo. ¿A qué va todo esto o qué importancia tiene? La importancia que tiene es que de esta manera Vaughan señala que estos textos lo que están tratando de transmitirnos es, Juan a través de ellos, está tratando de transmitirnos la conciencia o la convicción que tiene el apóstol San Juan de que su profecía es divinamente inspirada. Es el Espíritu Santo el que actúa sobre él inspirando su profecía, y por eso es que él estima estar en la misma categoría de los profetas canónicos o incluso en un estatus más alto, en el sentido de ser la culminación de todas las tradiciones proféticas del
de la Sagrada Escritura, de la Escritura revelada. Además de estas referencias al Espíritu Santo como autor de la experiencia visionaria, ¿no? Hay otras referencias al Espíritu como inspirador de los oráculos proféticos. Cada uno, por ejemplo, de los mensajes a las 7 iglesias tiene como final o como penúltimo componente la fórmula que exige atención a cuanto ha sido dicho. Y dice así: quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Estas palabras, ¿quién las dice? ¿No? ¿Quién las dice? Es Cristo, porque Cristo es el que está revelándole a Juan, ¿no? ese mensaje a cada una de las iglesias. Por lo tanto, es Cristo mismo el que termina el final de cada uno de sus mensajes diciendo que se oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Él es quien alude al Espíritu, dejando un poco confuso si se está identificando él mismo con ese Espíritu o si se refiere a la obediencia que las iglesias deben a las inspiraciones que el Espíritu Santo hace a ellas, hace en las cartas a las iglesias. En cambio, otras dos oportunidades en que aparece la expresión es clara que allí se distingue claramente el Espíritu Divino de Cristo. Esto es muy importante, ¿no? Porque el Espíritu es claramente distinto, ¿no? Distinguido en el Apocalipsis de aquel que se sienta en el trono, y al menos hay 2 veces donde con toda claridad también se lo distingue de Cristo. Por lo tanto, tenemos una persona completamente distinta, una tercera persona. Así, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, se trata de la respuesta que el Espíritu da a las palabras de la voz celestial que oye Juan, y en capítulo 22, 17 se atribuye al Espíritu y a la esposa la oración dirigida a Cristo. Cuando le dice el Espíritu y la esposa, así termina el Apocalipsis, dicen a Cristo, ¿no? Dicen: ven Señor Jesús, el Maranatá, ¿no? Por lo tanto, el Espíritu es distinto de Cristo, porque es el que lo invoca, el que pide su segunda venida. De ahí entonces que tenemos con toda claridad una distinción entre el que se sienta en el trono, Padre, el Cordero, que es el Cordero victorioso, y este Espíritu que actúa en el mundo, que es el que aplicará la victoria de Cristo en el mundo, que es el que inspira la profecía, sobre todo la profecía del Apocalipsis, los distintos oráculos, y es el que mueve a la iglesia a dar testimonio, y el que después moverá a la iglesia a orar y a pedir incesantemente que Cristo retorne, el retorno de Cristo, ¿no? El Espíritu, entonces, en todas estas referencias, es la divina presencia en la tierra, no en el cielo, ¿no? En la tierra, inspirando a los profetas o moviendo a la iglesia a dar su testimonio martirial. Como acabamos de decir, la expresión entonces Espíritu a secas designa al Espíritu Divino inspirando a los profetas ad intra de las iglesias, mientras la expresión los 7 espíritus o el Espíritu septiforme se refiere a la acción del Espíritu Santo en este mundo a través de las iglesias, dando testimonio de la verdad y de la fidelidad a Cristo. Ambas nociones están conectadas por la noción de profecía. La profecía, en cuanto mensaje del Espíritu a las iglesias a través de los profetas, tiene como fin preparar a las iglesias a dar su testimonio profético, inspirado por el Espíritu ante el mundo. A los profetas, se distingue a estos, entre los cuales se cuenta el ángel, cuenta el mismo Juan, de los otros cristianos que guardan lo que manda el libro de Juan. Pero a todos, profetas o no, los llama a lo mismo, es decir, a dar testimonio de Jesús, permaneciendo fieles a la palabra y en los hechos al único Dios verdadero y su justicia. Hemos visto que hay estrechos vínculos entre la profecía dirigida a las iglesias y el testimonio profético que las iglesias deben dar ante el mundo. Ambos son el mismo testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Ambos tienen por objeto la verdad del único Dios y su justicia.
Ambos están inspirados por el Espíritu Divino en cuanto poder de la verdad de Dios en el mundo. Ambos tienen por objeto el establecimiento del reino de Dios en el mundo. La actividad profética realizada dentro de las comunidades cristianas apunta a prepararlas para que cumplan su misión profética en el mundo, que es indispensable para la venida del reino de Dios, a lo que llama justamente el Apocalipsis. Entendiendo esta relación entre el mensaje profético a las iglesias y el testimonio que éstas deben dar ante el mundo, se ve claro el significado de los 7 mensajes a las iglesias dentro del propósito general del Apocalipsis. Primeramente, una nota dominante en los mensajes a las 7 iglesias que se leen en los primeros capítulos y que nosotros no hemos comentado, ¿no? Una nota dominante es el tema de la verdad. Se alaba a las iglesias por no haber negado el nombre de Cristo, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 8. Se vitupera la falsedad de parecer lo que no es. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto, capítulo 3, versículo 1. O por afirmar lo que no es, tú dices, soy rico, pero eres un desgraciado, capítulo 3, versículo 17. Se acusa a la profetisa Jezabel por engañar, capítulo 2, versículo 20. Se denuncia que hay falsos apóstoles que no lo son en realidad, capítulo 2, versículo 20. Que hay mentirosos que se dicen judíos sin serlo, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Cada mensaje se abre con la afirmación «te conozco», mostrando que Jesús, como el que sabe la verdad de cada iglesia y de cada hombre, no se engaña por las apariencias, capítulo 2, versículo 9. No se engaña por la aparente fama, capítulo 3, versículo 1, ni por la falsa confianza, capítulo 3, versículo 17, ni por las calumnias que le puedan traer, capítulo 2, versículo 9. Nos recuerda que Él, o sea Jesucristo, nos recuerda que Él sondea las intenciones de los corazones, capítulo 2, versículo 23. Él camina entre los candelabros observando su condición real, capítulo 2, versículo 1, mostrando entonces que sabe lo que hay en cada uno, cómo es cada uno, nada se le oculta. Y sus ojos llameantes penetran la verdad oculta de los motivos, los pensamientos y los sentimientos de cada persona, capítulo 2, versículo 18, etc. ¿Ven? Fíjense la cantidad de alusiones que hay al tema de la verdad, ¿no? De este modo, la función de la profecía dirigida a las iglesias es exponer la verdad incómoda, del mismo modo que los 2 testigos en el capítulo 11 atormentan a los habitantes de la tierra recordándoles la verdad de sus pecados. Estos son martirizados porque no soportan que ellos les recuerden que están obrando mal, ¿no? Capítulo 11, versículo 10. Entonces lo mismo, ¿no? Los 2 profetas, el Espíritu, que es el que mueve a la iglesia profética ante el mundo, ¿no? La mueve justamente a que dé testimonio, a que diga la verdad de las cosas, a que diga lo que es verdadero, que lo distinga de lo falso, que recuerde los pecados por su nombre. Y el Espíritu, en cambio, dentro de la iglesia hace exactamente lo mismo, poner en evidencia la verdad de cada cosa. En segundo lugar, cuando Cristo, con su implacable conocimiento de la verdad, tiene algo contra una iglesia, la alternativa que le pone es o arrepentimiento o juicio, ¿no? Esto, capítulo 2, versículo 5, versículo 16, capítulo 3, versículo 3, versículo 19. Arrepiéntete o serás juzgado, ¿no? Es la misma alternativa con la que los 2 testigos de la iglesia y los ángeles confrontarán al mundo. O arrepiéntase o vendrá el juicio. Un juicio de castigo y un juicio donde ponga las cosas la verdad. Como vemos entonces, el Espíritu Santo adentra dentro de la iglesia y el Espíritu Santo afuera, a través de la iglesia, los 2 testigos representan la iglesia, frente al mundo, hacen lo mismo. Tanto dentro de la iglesia el Espíritu Santo a los hombres los hace vivir en la verdad, expulsar todo lo que sea falso, apariencia, mentira, y frente al mundo lo mismo. El Espíritu Santo mueve la iglesia a que ella justamente combine al mundo a vivir en la verdad, a llamar a las cosas por su nombre verdadero. Tercera cosa, ¿no?, de este mensaje profético: Cristo, al poner de manifiesto la verdad de las iglesias, aparece en su función de testigo fiel y verdadero y amén. 2 expresiones que le asigna el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 14. Yo soy el testigo fiel y verdadero, el amén, el amén. Estos títulos
aparecen al comienzo del mensaje a la iglesia de Laodicea, probablemente porque es la última de todas y cierra el mensaje a las 7 iglesias. Del mismo modo que en el primer mensaje a la iglesia de Éfeso se presenta como el que conoce todas las iglesias, el que camina entre ellas viéndolas como son, dice el texto, ¿no? Las que aceptan su evidencia y se arrepienten, las que la rechazan y se condenan. El testigo se convierte así en juez, anticipando la descripción de su parusía, en el capítulo 19, versículo 15. Él amenaza con hacerles la guerra con la espada de su boca, capítulo 2, versículo 16, es decir, la palabra verdadera de su testimonio, y en consecuencia las amenaza con condenarlas. La profecía tiene una intención salvífica, tanto cuando se dirige del profeta a las iglesias, cuando se dirige de esta de las iglesias, o la iglesia en general, al mundo entero. Finalmente, en cuarto lugar, los problemas internos de las iglesias son al menos parcialmente paralelos a la descripción que hace el Apocalipsis del mundo regido por el mal y las bestias. Y eso es interesante. Significa entonces que la iglesia sí es, en cierto sentido, un paraíso en cuanto que es un lugar salvífico, pero no es un lugar donde uno quede exento del mundo. La descripción, lo que Cristo, ¿no?, el Espíritu le critica a las iglesias es menos intenso, pero en definitiva es prácticamente lo mismo que describe como la corrupción del mundo, la corrupción entonces que va entrando en la iglesia. Así, por ejemplo, la complacencia de los laodiceos en su riqueza, capítulo 3, versículo 17. A la iglesia de Laodicea le critica eso, ¿no?, el estar complacidos en sus riquezas. Esto tiene reminiscencia justamente del lujo y placer que se describen en Babilonia en el capítulo 18. Arrepentirse de este estado equivale a salir de Babilonia, renunciando a sus pecados y evitando así compartir el juicio que recibirá la ciudad pecadora, capítulo 18, versículo 4. También se parecen Jezabel y los Nicolaitas, por un lado, descritos en una de las iglesias, y los enemigos del reino de Dios, por otro, que son descritos cuando se describa justamente los que se oponen a Dios en la ciudad del mundo, ¿no? La idolatría y la fornicación que los nicolaitas fomentan dentro de la iglesia, capítulo 2, versículos 14 y 20, son males característicos de la sociedad pagana en general, descritos en el capítulo 9, en el capítulo 21 y en el capítulo 22. Y particularmente estas son notas dominantes en la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, y de la Babilonia del mundo, capítulo 17. Lo que Jezabel y los nicolaitas fomentan no es una mera acomodación a las costumbres paganas de la sociedad en que viven los cristianos, sino mucho más, es complicidad con la negación del verdadero Dios y de su justicia, que caracterizan las fuerzas del mal encarnadas en los sistemas políticos reinantes corruptos, ¿no? Por último, todos los mensajes terminan alentando y con promesas escatológicas, sea que se exija a una iglesia arrepentimiento o fortaleza, a todas se las invita a conquistar para que puedan heredar las promesas escatológicas. El espíritu profético tiene como tarea tanto el predicar la verdad en este mundo de engaño y ambigüedad, cuanto apuntar al tiempo escatológico en que la verdad de todas las cosas vendrá a la luz. Vivir fielmente y con coraje según la verdad de Dios exige tener los ojos en ese futuro escatológico. Dicho en otras palabras, entonces, y para concluir esta conferencia, ¿no?, lo que hemos dicho al principio nos ilumina entonces sobre los mensajes de las 7 iglesias, que en síntesis, ¿qué es lo que he querido decir, ¿no? En definitiva, lo que el Espíritu realiza tanto adintra de las iglesias como adextra a través de las iglesias ante el mundo es el testimonio de la verdad, ¿no? Testimonio de la verdad que condena justamente el pecado del mundo, ¿no?, en el mundo a través de las iglesias, y el pecado del mundo que se infiltra dentro de la iglesia, como hemos visto entonces en las cartas a las 7 iglesias. Cada una de las críticas que le hace a una y a otra, después nosotros nos encontramos esos mismos pecados, esos mismos defectos, los encontramos cuando en el Apocalipsis comienza a describir la sociedad de este mundo como opuesta a Dios. O sea, se ha infiltrado en la iglesia. El llamado del Espíritu Santo
a las iglesias es a que se purifiquen de la corrupción mundana que se les ha ido pegando, de esa connivencia que han ido haciendo con la ciudad del mundo, ¿no? Y ese mismo espíritu es el que hace que la iglesia se convierta en un testimonio limpio y puro para convertir al mundo. Como vemos entonces, ¿no?, también la tercera persona de la Santísima Trinidad tiene en el Apocalipsis un papel fundamental, ¿no? De esta manera nosotros vemos cómo la teología del Apocalipsis de Juan es precisa y completa respecto del misterio divino, misterio trinitario.